Bueno, buenas tardes para todos. En el marco de las actividades de U21 y por invitación del Grupo de Investigación GISEL, Grupo de Investigación en Sistemas de Energía Eléctrica de la Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones, pues tenemos el honor de contar hoy con el profesor Luis Olmos, quien nos va a presentar la charla titulada Ciencia Urbana sobre el uso de grandes datos para abordar los desafíos de la vida urbana. Luis es físico, PhD en física de la Universidad Nacional de Colombia. Ha tenido experiencias postdoctorales en lugares muy importantes del mundo, como por ejemplo en el Departamento de Planificación Urbana y Regional de la Universidad de California, Berkeley, y también fue asociado postdoctoral del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. También tuvo una experiencia de investigación en el Instituto Nacional de Salud y fue consultor del Banco Mundial. Actualmente es profesor asociado de la Universidad de Medellín, aquí en Colombia. Dentro de sus trabajos hay estudios sobre tráfico vehicular, segregación socioeconómica urbana, propagación de epidemias y optimización de... El fin de la investigación es desarrollar herramientas teóricas y computacionales que informen a los tomadores de decisión en la creación de políticas públicas. Bueno, entonces, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación, Luis, y quedamos aquí. Vamos a tener la presentación y luego un corto espacio para preguntas que pues van a ser recibidas a través de la sala Zoom en la que están conectados pues la mayoría de los asistentes. Muchas gracias. Vale, gracias a ti, Juan Manuel, gracias por la invitación. Bueno, pues el título ya lo dijo. Realmente lo que quiero contarles hoy es acerca de un nuevo campo en la ciencia, en la física, que se llama urbana, y quiero comentarles, la verdad, son 4 historias que están entrelazadas entre sí en las que he participado. Entonces, tiene mucho que ver con los objetivos de este evento y me pareció muy interesante mostrarles eso a ustedes. Entonces, bueno, primero que todo, las ciudades hoy en día, digamos, a partir de toda esta nueva infraestructura de datos y de internet, etcétera, son objeto de estudio a partir de muchas ramas, o sea, de una rama, muchas de las ramas de la ciencia están observando las ciudades. En especial, ¿por qué? Primero porque nos estamos urbanizando, digamos, se espera para el 2070 que 2050 cerca de la 70% de la población mundial viva en ciudades. Y eso va a generar una gran cantidad de retos de sostenibilidad. Entonces, ¿las ciudades realmente qué es? Realmente son motores de muchas cosas importantes como el desarrollo humano, ¿sí? Capacidades de los seres humanos, un desarrollo económico, pero trae consecuencias malas, que es lo que vamos a discutir hoy. Adelante. Entonces, realmente, pues todos vivimos en una ciudad, sabemos a qué me refiero. Me refiero a congestión vehicular, me refiero a segregación racial. Aquí en Colombia es más segregación socioeconómica. Me refiero a, digamos, contaminación y sobre todo, últimamente, a epidemias en las ciudades. Entonces, como les contaba, tenemos grandes retos, tenemos que resolver estos problemas, y una de las herramientas que tenemos para resolverlos es que hoy en día tenemos internet y podemos seguir o podemos tratar de entender cómo son los patrones de movilidad de la gente dentro de una ciudad. Y esta es una herramienta muy fundamental para poder estudiar los distintos problemas de las ciudades, y la idea de hoy es cómo los he usado, cómo he usado estos datos de movilidad, estos datos de internet para poder hacer ciencia relacionada con las ciudades. Entonces, digamos, como para no hacer las cosas muy tediosas, vamos a partir del hecho de que hoy en día sus smartphones, sus celulares, las aplicaciones que uno se baja, todo el tiempo te están rastreando, están teniendo, digamos, te están geolocalizando, ¿de acuerdo? Obviamente uno tiene que darles permisos a las aplicaciones, pero también cuando uno hace una llamada, que no es una aplicación, sino uno llama a alguien, esta señal se conecta a una antena y ya con esa antena uno sabe dónde está la persona, ¿sí? O sea, a la antena más cercana. Entonces, realmente la información que está guardando todos estos datos, ya sea con permiso o con llamadas telefónicas, te están ubicando
a una gran cantidad de gente o una gran parte de los ciudadanos a tiempo real. Y estos datos es lo que se llaman CDRs, que son Call Detail Records, que es lo que están guardando, es decir, todas estas empresas telefónicas están guardando todos estos datos. ¿Para qué? Para hacer este tipo de análisis. Entonces, a partir de ahorita, digamos, uno a partir de esos datos puede aplicar algoritmos para extraer el comportamiento de la gente en cuanto a movilidad. O sea, por ejemplo, las matrices de origen-destino de toda la gente en la mañana, por ejemplo, en la hora pico. La mayoría de la gente en la hora pico va de la casa al trabajo, entonces uno puede extraer de manera rápida, barata, esas matrices de movilidad. Originalmente eso se hace por medio de encuestas, ¿sí? Pero la estadística de estos datos es del orden de, digamos, usuarios. Uno puede estar analizando 2 millones de usuarios en una ciudad. Una encuesta normalmente, que se paga y que dura un montón de tiempo para hacerlo, está analizando datos de cerca de 120.000, 150.000 personas. Aparte es que las empresas están teniendo en cuenta, o sea, le hacen preguntas a la gente y están teniendo en cuenta su capacidad de memoria, o sea, ¿qué hizo la semana pasada? ¿A dónde fue la semana pasada? En cambio, estos datos no mienten, o sea, te están diciendo usted dónde estuvo, yo sé dónde estuvo, ¿de acuerdo? Entonces, un ejemplo son las matrices origen-destino, pero uno también puede saber exactamente en dónde está la persona, a qué restaurantes va, etc. No se asusten. Todos estos datos cubren los problemas de privacidad que hay, o sea, son agregados un poco de tal forma que uno no pueda determinar quién es quién. Pero entonces partimos de ahí, es decir, yo quiero partir esta presentación en que hoy en día uno fácilmente puede extraer esta información y esa es la información que es el suministro de los modelos que vamos a discutir ahorita, ¿de acuerdo? Entonces realmente no son 3 historias sino 4, entonces la idea es, primero voy a hablar de congestión vehicular, a escala de ciudad, luego voy a hablar de cómo se planifica una ciclorruta en la ciudad, voy a hablar algo de optimización de recursos o de servicios, de realmente cómo colocar de manera estratégica un servicio como hospitales, escuelas, bancos en una ciudad de tal forma que reduzca la distancia a la gente. Y finalmente pues está como lo que estamos viviendo hoy, vamos a hablar de la propagación del COVID, ¿de acuerdo? Bien, la primera historia es la congestión vehicular. O sea, eso se ha estudiado mucho a nivel de calle. Uno puede entender cómo se hace un trancón en una calle, pero a nivel de ciudad todavía es un problema de resolver. Es un gran problema resolverlo porque ahí interactúan muchas cosas. Interactúan semáforos, interactúan cómo maneja la gente, interactúa un montón, digamos, hay un montón de redes y de interacciones entre estas redes que hacen muy difícil predecir el tráfico. Y sobre todo estudiarlo a nivel de ciudad. Entonces les voy a, digamos, la primera historia trata de cómo definir o cómo estudiar esta dinámica o este problema dentro de una ciudad. Entonces lo primero, este es un trabajo en el que al principio teníamos 5 ciudades, o sea, teníamos las matrices origen-destino de cada ciudad en la hora pico de la mañana y queríamos tratar de caracterizar cómo se forma la congestión en una ciudad, en cada una de esas 5 ciudades. Tenemos las matrices, tenemos, las matrices de origen-destino de casa-trabajo y sobre todo teníamos un enrutamiento estático de eso. Es decir, este enrutamiento es un algoritmo que usan los ingenieros normalmente para saber por dónde se va a ir la gente. O sea, si tú tienes un origen y un destino, tienes que saber por dónde se va. Y eso no es un problema fácil. Pero los ingenierías distintas formas de resolverlo y lo hacen con estos algoritmos de enrutamiento. Sin embargo, uno de los problemas de eso es que esos algoritmos no tienen en cuenta cuando una calle colapsa. O sea, si una calle colapsa, ya por ahí no pueden pasar más carros, el algoritmo no tiene en cuenta eso y sigue enviando carros por allí. Entonces esa era la idea de estudiar 5 ciudades que teníamos y lo primero que hicimos fue observar un fenómeno empírico a partir de que observamos era, supongamos que estamos estudiando la hora pico y vamos a seguir solo los carritos, o sea, solo los viajes que salen desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la mañana. ¿Sí? Entonces vamos a seguir esos carros, solo vamos a ver cuántos de esos carros que arrancaron en esa hora siguen dentro de la ciudad, o sea, no han llegado a su destino. O sea, vamos a suponer que cuando llega a su destino se elimina el carrito de la ciudad, o el viaje. Entonces las 2 gráficas de arriba lo que ustedes ven es... al principio se está cargando la ciudad, o sea, estamos siguiendo esos carros que entran en esa hora.
de las 8 de la mañana ya no sigo más carros, pero entonces los que están en la ciudad empiezan a llegar a sus destinos y se empieza a descargar. Entonces lo que vemos es un fenómeno de descarga de la ciudad. O sea, se carga en la mañana y se descarga en la tarde. No hay nada raro en eso, en la tarde. Se descarga cuando la gente llega a su trabajo. Pero resulta que a partir de encuestas veamos que esa descarga era exponencial, que es una función bastante común, que salen por todas partes. Entonces lo que dijimos es, bueno, si tenemos esto en las encuestas, pues preguntémoslo a un grupo amigo que estaba en Melbourne, y ese grupo tenía un super software calibrado para la ciudad de Melbourne, que tenían, digamos, el software reproducía bastante bien las condiciones de tráfico de Melbourne. Entonces le dijimos, haga eso, siga estos carros y haga lo mismo, haga esa misma gráfica, y encontró lo mismo. O sea, con un super software que tienen calibrado con cámaras, con medidores, encontraba que esa descarga era exponencial, ¿sí? Y entonces lo que concluimos es, bueno, esa descarga, digamos, el tiempo de relajación, el tiempo característico de esa descarga, vamos a decir que es la congestión vehicular. ¿Sí? Vamos a suponer una ciudad, entre más tiempo de descarga tenga, más congestionada es. ¿De acuerdo? Y para probarlo, digamos, para hacer el estudio nosotros, porque no teníamos un software para cada una de las ciudades que teníamos, y además calibrar, eso es un trabajo de años. Entonces decidimos construir digamos, tenemos 5 ciudades que les decía, decidimos construir una simulación microscópica del tráfico de la manera más simple. O sea, yo soy físico, entonces lo hacemos de la manera más simple posible. Usamos una cosa que es autómatas celulares, no voy a entrar en detalles en eso, pero la idea básicamente es, vamos a meter carrito por carrito en toda la red vial de la ciudad. ¿De dónde sale la red vial? De OpenStreetMaps, ¿sí? OpenStreetMaps es libre, es una plataforma libre, uno se puede descargar toda la red e incluso las propiedades de las calles de toda la red. Y construimos este modelo que se llama de autómatas celulares, que tiene la particularidad que es muy rápido, ¿sí? Es muy simple, eso sí, pero es bastante rápido. Adelante. Entonces, teníamos 5 ciudades, Lisboa, San Francisco, Río, Porto y Boston, e hicimos la misma grafiquita que les estaba contando ahorita. Y encontramos de nuevo que es una descarga exponencial y por lo tanto, como dije ahora, vamos a caracterizar esa congestión como el tiempo de relajación. Entonces, lo que encontramos era, por ejemplo, que San Francisco era la más congestionada, tenía un tiempo de relajación bastante grande, pero era entendible porque San Francisco es inmenso, ¿sí? O sea, es bastante grande. Pero si veíamos, por ejemplo, Río de Janeiro no es tan grande, pero aún así el tiempo de relajación se compara con San Francisco. Entonces la pregunta ahí es, bueno, listo, puedo medir la congestión, puedo estimar una métrica que me diga la congestión, pero ¿cómo explicarla? ¿Sí? Porque eso depende de muchas cosas, de cómo es la ciudad. Digamos, si la ciudad es muy grande, pues esa ciudad se va a descargar más lentamente. ¿Por qué? Porque los viajes van a ser más largos. Entonces eso es lo que hicimos enseguida. Dijimos, bueno, vamos a tratar de explicar ese fenómeno. No, adelante. Más, ahí. Se copiaron unas. Adelante. Más. Ahí. Lo que dijimos es, bueno, teníamos el tiempo de relajación. ¿De qué puede depender eso? Pues ya les dije, depende de qué tan grande es la ciudad. Pero sobre todo es, más que qué tan grande es la ciudad, es qué tan lejos está la gente de su trabajo. Entonces tomamos una medida promedio que se llama, que es el de abajo, el TFF, que se llama, eso es tiempo de viaje en flujo libre. ¿Sí? O sea, vamos a suponer que no hay congestión en la ciudad, vamos a estimar los tiempos que toma toda la gente en ir a su trabajo, asumiendo que el flujo es libre. Y esto me da una idea de qué tan lejos está la gente de su trabajo. Y el T de arriba, grande, que es digamos, es una división de 2 factores que es verse extraño, pero es simplemente demanda sobre oferta. O sea, arriba, en el numerador estoy calculando cuántos carros pasan por unidad de segmento de red, o sea, por unidad de kilómetro en la red, por hora, ¿de acuerdo? Y lo multiplico por la longitud de ese segmento. Ese es el de arriba, o sea, eso me da una idea de cuántos viajes van a pasar por cierto segmento de red, pero es la sumatoria sobre toda la ciudad. Y el denominador es cuánto flujo aguanta cada uno de esos segmentos, ¿sí? O sea, si uno tiene una calle con ciertas características,
carriles, velocidad máxima, etcétera, uno puede estimar cuánto es el máximo flujo que puede haber ahí. Entonces, con esas dos cantidades que vemos ahí, hicimos una gráfica para las 5 ciudades y encontramos que el tiempo de relajación, que es el eje Y, es igual o es proporcional. Bueno, hay una tendencia que se puede explicar por medio de esas dos cantidades, o sea, por la demanda multiplicado por la distancia que tiene la gente. Hay una tendencia lineal allí, ¿de acuerdo? Entonces quiero que se recuerden esa ecuación que está allí. El tiempo de congestión es proporcional a la demanda sobre la oferta multiplicado por la distancia de viaje entre todos. Después de eso, pues hicimos estudios de transiciones de fase que no voy a comentar acá. Adelante. Pero volvamos a esta ecuación. Entonces tenemos congestión es igual a demanda sobre oferta. No. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo eliminar la congestión? ¿Cómo disminuirla? ¿Sí? Entonces, una de dos. O disminuimos la T grande de allá o disminuimos la distancia de viaje. Entonces, si nos enfocamos en el tiempo, en el T grande, que es la demanda sobre la oferta, uno puede pensar en, bueno, pues mejoremos la oferta, o sea, agrandemos las vías, construyamos, invirtamos en infraestructura. Pero eso está más que demostrado que cuando tú inviertes en una calle, la mejoras, en poco tiempo, 2-3 años se te va a volver a llenar, ¿sí? O sea, la gente va a volver a comprar más carros, o sea, la gente, si tiene por dónde usar su carro, va a usar más las calles. Entonces, ni de riesgos, no podemos mejorar la infraestructura, sobre todo en Colombia no hay dinero para mejorarla, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es, la otra idea es, bueno, pues mejoremos la demanda, ¿sí? Reduzcamos la demanda, pero los viajes están ahí, ¿cómo lo reducimos? Pues entonces bajemos a la gente de los carros y metámonos a una bicicleta, ¿de acuerdo? Esta es como la idea de urbanismo nueva, que no es ni tan nueva. Entonces esta aquí entrelazo con la segunda historia. La segunda historia es, el Banco Mundial se nos acercó y nos dijo, mira, hay un problema, en Bogotá hay un problema y es, hay muchos ciclistas, no hay mucha infraestructura de las bicirrutas, pero sobre todo no sabemos cuántos ciclistas hay, ni por dónde usan sus viajes los ciclistas. Entonces no habían datos, pero entonces nos dieron, digamos, teníamos la matriz de movilidad, teníamos propiedades como, digamos, ciertas características demográficas de la gente, teníamos la infraestructura ya construida de las bicirrutas, pero teníamos sobre todo una aplicación Baico que fue muy usada en Bogotá en el 2016, creo que fue. Ya no existe esa aplicación, pero teníamos estos datos. Esta aplicación es una aplicación que guarda datos de GPS, o sea, si uno es adicto a las bicicletas, simplemente prende la aplicación y va y hace su viaje y él está marcando cada muy corto tiempo donde está localizado. Entonces, a partir de esos datos, nosotros caracterizamos los viajes de las bicicletas, o sea, calculamos cuál es la velocidad promedio, cuál es la distancia de viaje promedio, cuál es el tiempo promedio de viaje, pero sobre todo estudiamos, por ejemplo, la hora de salida de cada uno de los viajes. Y eso es lo que se ve allá en la parte más derecha de su pantalla, es un histograma de la hora de salida. Y esa forma de U, o sea, que existen dos picos, uno en la mañana y otro en la tarde, significa que la mayoría de los usuarios de Baico, o sea, me hace interpretar que la mayoría de sus usuarios usan esos viajes para ir a su trabajo. O sea, de lo contrario, si es de placer o de otra cosa, eso no se ven los dos picos así, ¿de acuerdo? Entonces, ya caracterizados los viajes, lo que hicimos fue, bueno, tenemos las matrices originales, ojo, las matrices es cómo se mueve la gente, pero no me dice en qué se va a mover, si se va en bus o se va en carro. Entonces lo que hicimos es un método para extraer de todos esos viajes cuáles viajes reproducían esa distribución de viajes, o sea, esa distribución de distancias de viaje que analizábamos con Baico. O sea, teníamos los viajes originales de la gente y sacábamos muestras de esos viajes de tal forma que esa muestra, la distancia de viaje de toda esa muestra distribuyera exactamente igual que Baico. Y esa es lo que nosotros llamamos nuestra demanda potencial. Entonces, a partir de ahí, pues, enrutamos los viajes, ¿de acuerdo? Usando un algoritmo de OpenStreetMaps nuevamente, y enrutábamos los viajes. Pero entonces uno enruta los viajes y la pregunta es, bueno, yo, ¿cómo decido si construyo una ciclorruta por un segmento o no? O sea, yo tengo todos los viajes enrutados. El resultado es, tengo una red de calles, y en cada segmento de calle tengo un flujo que va a pasar por ahí, un flujo, o sea, un número de viajes que va a pasar por ahí diariamente, ¿de acuerdo?
Entonces la pregunta es, de toda esa red, ¿qué segmentos decido montar allí? Y entonces, bueno, esta gráfica que ven ahí es simplemente validación del modelo, pero el método que propusimos, no, adelante, es un método que viene inspirado de la física, de la mecánica estadística. Y la pregunta es, bueno, tengo una red con los flujos, como les conté. Entonces yo quiero construir bicirrutas en donde pasen la mayor cantidad de viajes, ¿listo? O sea, donde haya mucho uso. Pero a su vez voy a exigir otra cosa muy importante que todo el mundo que monta en bici dice, y es, o sea, acentúa, y es, la red tiene que estar conectada. Porque si yo voy por mi red de bicirrutas y llega un momento en el que se acaba la bicirruta, pues realmente la gente no le gusta meterse con los carros, ¿de acuerdo? Entonces lo que dijimos es, bueno, vamos a ponerle las dos condiciones. Una, que todos los segmentos tengan el máximo número de flujo. Y dos, que la red esté conectada. Y ese algoritmo es bastante parecido a lo que se llama en física percolación. Pero la idea es, la noción es muy básica. Supongan que ustedes tienen los flujos, la red con sus flujos. Y dicen, bueno, voy a construir bicirrutas en la red, en todos aquellos segmentos que tengan más de 2000 viajes diarios. ¿Listo? Y construyo y los pinto de ciertos colores de tal forma que cada uno de esos colores que ven allá, por ejemplo aquí, acá, cada color de esa red representa que esos segmentos del mismo color están conectados entre sí. O sea, que tienen más de cierto flujo, pero que a su vez están conectados. Entonces se forman unos clústeres, como se ven ahí, los clústeres de distinto color. Entonces, ¿cuándo decido yo construir la red total o estimar la red total de la ciudad? Pues entonces empiezo a bajar ese flujo límite. O sea, al principio yo dije, bueno, todos los que tengan más de 2000 viajes van a ser construidos. Pero si hago eso, me queda una red así, desconectada, en varios clústeres. Entonces empiezo a reducir ese límite. O sea, ya no son 2000, 1900, 1800, etcétera, hasta llegar a un momento en la red. Y la red es global y se dispersa por toda la ciudad. Ese es el candidato a hacer la bicirruta más óptima de la ciudad. Eso fue lo que hicimos. Entonces planteamos que esa red que viene en la figura A de la izquierda es la óptima, y entonces la comparamos con los datos, digamos, con la que ya está construida, y entonces la diferencia son los nuevos segmentos de red que tenemos que construir. Eso fue un trabajo que hicimos para el Banco Mundial, pero sobre todo para la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Finalmente hicimos un análisis de servicios, o sea, podemos hacer un análisis de comunidades dentro de la ciudad y decir, bueno, ¿cuál comunidad de estas está mejor servida en este tipo de infraestructura? Pero de eso les hablaré, creo que después. Bien, entonces, esa es una idea. La otra idea es, bueno, pues mejoremos la distancia de viaje, ¿sí? O sea, para reducir la congestión podemos mejorar la distancia de viaje. Una de esas formas es, pues, reduzcamos la distancia de la gente al trabajo. Y eso viene ya la idea que ustedes han conocido como de ahí viene la idea de la ciudad de los 15 minutos. O sea, si yo acerco la casa y el trabajo de la gente, pues estoy disminuyendo ese T de allá y entonces estoy disminuyendo la congestión. Y entonces ahí viene, digamos, la propuesta urbanística de reducir los tiempos de viaje. Entonces, dentro de este contexto, nosotros hicimos hace un par de años un estudio sobre accesibilidad. O sea, nosotros tenemos los datos de dónde están ubicados los colegios, los hospitales, los bancos, las estaciones de bomberos de las ciudades. ¿Listo? Lo hicimos para 12 ciudades en el mundo. Entonces nos descargamos las posiciones y tenemos también la densidad poblacional de cada punto, digamos, de cada área dentro de la ciudad. Entonces estimamos para cada área de la ciudad cuál es la distancia a su servicio. Es decir, si yo vivo, no sé, aquí en Bucaramanga, si vivo en cabecera, mi hospital es la clínica Bucaramanga, entonces, ¿qué distancia hay a esa clínica? O sea, no calculo la distancia a cualquier clínica, sino a la más cercana mía, y digo, esta clínica va a ofrecerle servicio a esa comunidad. ¿Listo? Entonces estimamos la distancia para todos los servicios, esa distancia para todos los servicios para toda la población de la ciudad, dependiendo de dónde está ubicado. Adelante. Entonces con eso pues nosotros podíamos estimar un índice de ganancia de la siguiente manera. La gráfica de allá es como los servicios, cómo se distribuyen esos servicios en los datos reales.
Y lo que hicimos es correr un algoritmo que coja, bueno, supongamos que esta es como está en la realidad, pero entonces ahora optimicemos esa distancia con un algoritmo, ¿de acuerdo? Y ubiquemos estos servicios en la ciudad de tal forma que minimice esa distancia. Y entonces ese es el gráfico BEM, la distribución óptima de servicios, o sea, la distribución donde deben estar estos servicios de tal forma que minimicen la distancia promedio a sus usuarios. Y a cada uno de esos lugares entonces le calculamos la ganancia, o sea, cuál es la distancia en el caso óptimo dividido sobre la distancia promedio en el caso real, ¿sí? De tal manera que eso es lo que ven allá en el mapa de la derecha, ¿no? O sea, si es rojo quiere decir que está poco, se ve poco servido, o sea, tiene una distancia, o sea, está muy lejos del servicio, entonces ese denominador es negativo, es pequeño, y entre más alto sea es porque la distancia es más cerca a la distancia óptima, entonces es más cercano a 1. Entonces podíamos hacer eso para cada lugar, entonces con eso detectamos cuáles comunidades, cuáles barrios no están bien servidos, pero también lo podemos hacer lo mismo la ganancia para podemos hacer, digamos, una métrica realmente para toda la ciudad y estimar cómo es ese índice de ganancia para toda la ciudad. Lo importante de esto es, estas gráficas que ven acá es bastante importante. O sea, nosotros podíamos determinar para la densidad de servicios, o sea, para cuántos hospitales hay en una ciudad, estimamos cuál es esa longitud promedio de cada una, de todas. Y entonces construíamos esto, o sea, el eje X es el número, realmente es la densidad de servicios, pero es el número que tantos servicios hay en la ciudad, comparado con el eje Y es la distancia promedio. Y lo que vemos algo es que si, este es el caso real, que se ve, digamos, como una nube de puntos, pero lo interesante es que cuando optimizamos, esa nube de puntos se convierte en una curva y todos se sobrelapan, ¿sí? O sea, ese resultado, esa distribución óptima, no depende de la ciudad. O sea, la ciudad tiene distribución de población distinta, pero uno puede, digamos, el resultado óptimo hace que con una misma densidad de servicios se tenga la misma distancia para todos. Eso no les puede sonar interesante a ustedes, pero en física es muy importante. Eso se llama que hay algo de universalidad. O sea, no me importa la ciudad, yo puedo hacer una teoría para todas las ciudades. ¿Listo? No, adelante, más. Y lo más bonito de eso es que, digamos, hicimos el algoritmo computacional, si ven la gráfica de la derecha, hicimos un cálculo también teórico, o sea, primeros principios, arrancamos y hicimos algunos supuestos y encontramos una ecuación teórica que se ve ahí arriba y que en la gráfica son las líneas sólidas, los puntos son los datos simulados y las líneas sólidas son los datos, la curva sólida, que simplemente se alimenta de, bueno, yo tengo la densidad de personas en la ciudad, calculo un parámetro a partir de esa densidad de personas, cómo se distribuye esa densidad, y entonces con eso calculo la función teórica y me da bastante bien. Y eso es lo bonito del trabajo, y es, bueno, yo corro el algoritmo de optimización, pero también lo puedo explicar teóricamente con una función. Lo más importante de eso, de la gráfica allá, es simplemente que que puede ser útil para alguien que planea ciudades es, bueno, yo necesito o yo quiero que o que en promedio la gente esté a menos de 5 kilómetros de distancia de un hospital. Entonces la pregunta que se tiene que hacer el urbanista es ¿cuántos hospitales tengo que construir en mi ciudad? Y eso es lo que dice la ecuación. O sea, yo quiero que este señor esté a menos de 5 kilómetros, me voy hacia arriba, me paro en el punto donde esté la curva y ese me dice el número de hospitales que tengo que construir. ¿De acuerdo? Bien, entonces hasta ahí va todo bien, hasta que, bueno, no hay más ideas, o sea, no hay forma más de reducir esto, hasta que llegó la pandemia, ¿no? Entonces una idea loca, que antes era loca y hoy en día no lo es, bueno, ¿y qué tal si nadie se mueve en la casa? Entonces así no hay congestión, ¿sí? Entonces ahí viene, adelante. Viene la pandemia, adelante. En la pandemia, pues, esto creo que ya todo el mundo, o sea, es decir, listo, hay cuarentenas, o sea, la gente se encerró, pero lo importante era lo que se observaba o lo que se estudió
en este trabajo que muestro ahí muy rápidamente esto es para Bogotá, bueno, la gente se encerró, pero no todo el mundo se encerró por igual. O sea, depende de la condición sociodemográfica realmente, ¿sí? Y eso era como se podía esperar, ¿de acuerdo? Entonces hicimos un estudio basados en datos de Transmilenio de cómo se disminuyeron estos flujos de movilidad en Bogotá durante la cuarentena. Y el resultado es interesante en ese sentido, es obvio, pero lo más interesante es que antes de la pandemia, o sea, en la movilidad normal, el grupo socioeconómico más alto, o sea, los más ricos, se mueven más, en principio se mueven más que los pobres, ¿sí? O sea, el grupo sociodemográfico más bajo. Pero durante la cuarentena eso se invirtió, o sea, el grupo sociodemográfico más bajo se movía más. Y entonces uno puede tener una correlación o una tendencia como la que ven allá en la gráfica de allá, de esto es, el eje Y es flujo, o sea, flujo de salida, y el eje Y X es pobreza, o sea, entre más pobre sea uno, más se va a mover, ¿sí? En cuarentena. Eso era esperar, pero la pregunta es, bueno, sí, pero ¿será que eso explica, será que entonces ellos van a ser más afectados por la pandemia o no? ¿Sí? Porque la mayoría de los estudios iniciales fue, bueno, si ellos se mueven, entonces se van a contagiar más y entonces van a sufrir más, ¿de acuerdo? Pero estaba en duda, porque si yo vivo en un lugar donde la densidad es muy baja, yo puedo salir de mi casa y no me contagio, o sea, es casi que rural, salgo y vuelvo y no me va a contagiar, y me puedo seguir moviendo igual, ¿sí? Entonces ahí viene la última historia que les voy a contar. La última historia es, bueno, ¿qué papel tuvo la movilidad urbana dentro de la dispersión de la epidemia? Y entonces ese fue un trabajo que hicimos con el Instituto Nacional de Salud, en el sentido en que construimos un modelo epidemiológico para Bogotá. Yo estoy seguro que ustedes ya saben cómo funcionan los modelos epidemiológicos, pero la idea es dividir la población en ciertos grupos: susceptibles, expuestos, infectados, no sé, recuperados, que están en el hospital, UCI, etc. Esos modelos son bastante útiles, pero tienen un pequeño problema, y es que si yo corro un modelo de esos para Colombia, yo estoy asumiendo que la mezcla homogénea, es decir, estoy asumiendo que alguien aquí en Bucaramanga puede contagiar a alguien en Leticia, ¿sí? Y eso no es cierto, ¿de acuerdo? O sea, no puede suceder eso. Entonces, la otra manera de modelar eso es, bueno, si no hacemos esos modelos epidemiológicos, sino que más bien hacemos un modelo individual de persona, cómo se mueve la persona, asumamos que somos todopoderosos y sabemos cómo se mueve la gente, entonces podemos hacer un micromodelo de cómo se está moviendo la gente y ver en qué momento se contagia. Y eso es lo que se llama el contact tracing, que ustedes también escucharon. Pero ese tipo de modelos se puede hacer, son muy útiles, son muy precisos, pero el problema es que los datos en Colombia no están, y segundo, son muy pesados esos modelos, porque es modelar individualmente a las personas. Entonces lo que hicimos, hay un modelo intermedio que se llama método metapoblacional, y la idea es coger la ciudad o coger el sistema que estoy estudiando, dividirlo en unas áreas, y entonces en esas áreas sí asumo esa mezcla homogénea dentro de esas áreas, pero una persona de una cierta área I, supongamos, no puede contagiar a una persona que viva en un área J, a menos que la persona del área I se mueva al área J en algún momento del día. Entonces esa es la idea de los modelos metapoblacionales. Es, bueno, tenemos unos modelos así de compartimentales, epidemiológicos de allá, pero entonces ahora vamos a asumir que eso es cierto para cada una de las áreas de la ciudad. Vamos a dividir la ciudad en áreas, y en cada una de esas áreas va a tener un modelo de esos de allá, y vamos a usar las matrices de movilidad y vamos a hacer un modelo metapoblacional. O sea, la gente se va a mover durante el día, y entonces una persona infectada que vive en I puede irse a trabajar ese día a J y contagiar a alguien en I. Y ese alguien en I, perdón, a J, puede ir a J, puede contagiar a alguien en J, y esa persona de J puede ser de dos formas. O sea, pueden ser dos tipos de personas. Una es una persona que viva en J y trabaje en J, o una persona que viva en otro lugar y trabaje en J. ¿De acuerdo? Algo así. Entonces construimos eso para Bogotá. Adelante. Pero el problema, y eso es interesante mostrar, el problema de los datos. O sea, teníamos una matriz de movilidad vieja del 2014, pero ¿qué pasó durante la cuarentena? ¿Cómo levantarse esa matriz dinámica? O sea, la movilidad cambiaba constantemente.
Cuando a mí me dijeron, oiga, participen en el proyecto, yo dije, sí, de una, ¿tienen los datos? Me dijeron, sí. Cuando entré, me dijeron, no, no hay datos. ¿Qué hacemos? Sí. Entonces, viene la cosa, teníamos una matriz vieja de movilidad, 2014, pero tenemos los datos de Google. Google publica datos por ciudades, ¿sí? Un dato que se llamaba un dato de movilidad, y lo que decía es la reducción de la movilidad. O sea, en cada ciudad, ¿cuánto se redujo la movilidad de la gente? Y era un valor entre 0 y 1. O sea, si es 1, quiere decir que la gente siguió moviéndose igual, y si es 0 es que se quedó en la casa. ¿Listo? Entonces esa es la curva que ven allá, cómo evolucionaba esa movilidad a lo largo de todo el año. Entonces lo que hicimos fue construir, basados en eso, las matrices dinámicas. O sea, tenemos una matriz vieja estática, fija, para un día promedio. Entonces usamos ese dato de Google para construir matrices dinámicas. ¿De acuerdo? Y entonces ese era el suministro del modelo epidemiológico. Y ya, el resultado fue bastante chévere en el sentido en que es un modelo, digamos, hay mucho dato, hay mucho supuesto, hay mucho dato ahí, pero lo más bonito del modelo es que solo tiene 3 parámetros, ¿sí? Tiene un parámetro beta sub 0, que es el parámetro de contacto de la gente. Tiene un parámetro de sigma, que es tiene que ver con la capacidad de reporte del sistema de salud. O sea, cuántos casos reporto y es la proporción entre casos que reporto y los casos que realmente existen. Porque ese era uno de los problemas más graves del virus, y es que hay un montón de asintomáticos. O sea, hay un montón de gente que no muestra síntomas pero contagia, ¿sí? Entonces ellos nunca aparecen en estas curvas, en estos picos, pero son muchos. O sea, son más de, según el modelo, al principio eran más de 10 veces los que reportaban, y después resulta que ahorita son como 3, 4 veces apenas. Entonces ese es el sigma, y el teta es, bueno, esta gente que es asintomática, ¿qué tanto transmite? No puede transmitir de la misma manera que una persona que sí es sintomática, y ya. Pero lo bonito es, aquí tenemos, cada una de estas curvas son para los 3 picos, para cada una de las localidades de Bogotá. Bogotá está dividida en 19 localidades, y va, digamos, bastante bien, ¿de acuerdo? O sea, el modelo, ojo, es un modelo mecanicista, o sea, es un modelo que no hacemos unos ciertos supuestos, pero después dejamos que el modelo calibre. No estamos haciendo predicción ni nada, sino que explica bastante bien mecanicísticamente cuál es el contacto. Aló, listo. Adelante. Y nada, esto era simplemente una forma de validar el modelo. Es bastante abstracto, la verdad, pero lo importante es, primero reproducíamos ese RT, el RT, pues, no sé si lo leyeron mucho en los periódicos, pero era como a cuántas personas es capaz de contagiar una persona contagiada. ¿Listo? Entonces, si es mayor que 1, se dispersa la epidemia, si es menor que 1, entonces la epidemia cae. Eso es, digamos, es importante hacer el cálculo, pero lo más bonito es que en el lado de allá no se ve muy bien, la verdad, pero estamos dibujando la proporción de las proporciones de cada uno de estos compartimentos. O sea, cuántos son susceptibles de toda la población, cuántos son recuperados, etcétera, y cómo evoluciona eso en el tiempo. Lo interesante de esto es que este modelo, es decir, que es mecanicista nuevamente, para marzo predecía, o el modelo daba a indicar, con los datos que calibraba, que más o menos Bogotá, el 85% de la población ya había sido expuesta al virus. Y por esa misma fecha sacaron un gran estudio que hicieron en Bogotá, precisamente de cero positividad, con el que estimaron de nuevo, o sea, datos ya empíricos, estimaron de nuevo cuál es esa cero positividad, cuál es esa proporción, y encontraban que era más o menos parecido a lo que decía este modelo. Entonces, lo importante de este slide es eso, que es más o menos, reproduce bastante bien la realidad, no solo el pico, digamos, sino que las cosas. Entonces, bien, estas son las 4 historias que quería contarles, que tenía que ver con las ciudades, pero hoy en día, digamos, yo empecé la charla diciendo que las ciudades eran un motor de generación de desarrollo humano, ¿de acuerdo?
Dentro de todos los problemas de esas ciudades están unos objetivos que tiene The Global Goals, que son estos, que a mí me interesa mostrar. Por ejemplo, dice vamos a vencer a la pobreza, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿la pobreza en dónde? Y es que y ahí viene la complejidad del estudio de las ciudades y ahí viene lo interesante y lo bueno que hay por hacer. En esta gráfica que vemos el índice de desarrollo humano, que eso lo miden mundialmente. La gráfica azul es para países y la gráfica verde es para ciudades dentro de esos países, ¿sí? Entonces, evidentemente, digamos, el índice de desarrollo humano entre más grande quiere decir que es mejor, que la calidad de vida es mejor de la gente. Entonces, como vemos, las ciudades, digamos, la calidad de vida en las ciudades aparentemente es mejor que en el país completo. O sea, que en una ciudad realmente tiene mejor calidad de vida la gente. ¿Listo? Pero es importante... Ah, no. Otra vez. Pensé que había una flecha ahí. Lo bonito de esto es, bueno, listo, si las ciudades tienen desarrollo humano, pero interesante acá. Aquí lo que estoy mostrando, esta gráfica que ven ahí es Mumbai, en India. Y la pregunta es, bueno, pero es que dentro de la ciudad las cosas son bastante heterogéneas, ¿sí? O sea, yo puedo tener el barrio súper bien construido con gente que vive muy bien, pero exactamente al lado hay un barrio de suburbios, ¿sí? Entonces, ¿erradicar la pobreza en dónde? Es la pregunta, ¿sí? Si la ciudad misma es muy heterogénea y es muy compleja. Dentro de la misma ciudad, digamos, uno, no sé si usted lo nota, pero uno se cambia de barrio y ya las cosas son distintas. O sea, el orden, la granularidad de los problemas es bastante específica, ¿de acuerdo? Entonces tenemos problema de segregación urbana, de segregación racial, como les contaba antes. Ya, entonces digamos, la conclusión es la siguiente. La conclusión es, las ciudades son motores, pero quien mueve esos motores son las interacciones humanas. Realmente lo que nosotros tenemos es una red de redes, ¿sí? O sea, tenemos redes de interacción, digamos, redes de tráfico, tenemos redes de amistad, tenemos redes sociales, tenemos un montón de redes que están interactuando entre sí. Y si una colapsa, puede colapsar la otra. ¿Sí? Tenemos la red de transporte también. Tenemos la red de, digamos, cómo la gente, que de acuerdo a su situación sociodemográfica, a qué colegio va su hijo. Entonces, eso es lo importante, y lo bueno es que aparte de los datos, aparte de las nuevas técnicas como Machine Learning y esas cosas, tenemos digamos, una base teórica formal que se llaman redes complejas. O sea, detrás de las historias que les conté hay un formalismo relacionado con redes complejas. Redes complejas es redes, o sea, una red social es una red compleja, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante de las ciudades, lo que hace que las ciudades sean importantes es la interacción entre los hombres, entre los humanos. Pero esa interacción genera redes de por sí. Y entonces esa red puede apagar una epidemia, prender una epidemia, generar que haya mucho turismo en una ciudad o que no haya turismo en una ciudad, que una ciudad se cree un gran movimiento de música, digamos. Porque, por ejemplo, en Londres aparecen un montón de grupos musicales en tal época del siglo pasado, ¿sí? Eso se debe a interacciones entre humanos, ¿de acuerdo? Y eso se puede estudiar con datos, con redes y con Machine Learning. Y ya, con eso termino todo. Gracias. Por la presentación, Luis Eduardo. Muy interesante y
a mí me gustaría saber la complejidad de implementar un estudio de movilidad en ciudades intermedias, porque pues muchas veces, como en Bogotá, hay gente que puede usar estas aplicaciones que de pronto acá no son tan usuales. No sé si de pronto se puede acceder a otro tipo de aplicaciones. Esa información que depende del tipo de personas que está utilizando. O sea, me preguntaba esto de Google Trends, eso está basado únicamente en la gente que tiene aplicaciones, que tiene teléfono, o cualquier persona que tiene teléfono, solo los que usan Google. Son varias preguntas, pero... Bueno, lo que preguntas sobre las ciudades intermedias es muy interesante porque en efecto hay, es decir, depende de los datos que uno use, uno los usa para lo que quiere. Por ejemplo, en el caso de, si yo estoy usando GPS, o sea, datos georreferenciados supremamente precisos que vienen de las aplicaciones, evidentemente para las ciudades, la gente, no sé por qué, yo hace poco estoy en un proyecto en el que tengo esos datos para Colombia y hay mucho más dato para las ciudades grandes, o sea, en proporción incluso, en proporción de población. Como que pareciese como que la gente que vive en ciudades grandes se mueve más, uno, revisa más aplicaciones y segundo, está más abierta a permitir que las aplicaciones te geolocalicen. Entonces, digamos, fue una respuesta larga. La respuesta corta es, estos datos de GPS para las ciudades pequeñas no son muy buenos. Acá sí no hay estadística. Entonces, para ese caso, lo mejor es hablar de los Call Detail Records. Son los de antena. ¿Sí? Pero hiciste otra pregunta. Tanto sobre esa misma, para acceder a esta información. Esa información los dueños son los operadores, ¿cierto? Pero yo no puedo acceder para un estudio académico, por ejemplo. Queremos caracterizar la movilidad de Barranca, de Pamplona, de Bucaramanga. Nadie me da esa información, ¿no? Sí, entonces la forma es, una, comprarla. Vale 6 meses de un país completo, valen $15.000. Que eso para uno es un montón, pero para una universidad no es tan... ¿Sí? Pero si uno plantea un buen proyecto, se lo pasa a Google y Google le puede decir sí, yo le doy los datos. ¿Sí? Y en mi caso yo he accedido a esos datos. O sea, la respuesta es sí, es difícil conseguir. Aquí en tercer mundo es difícil conseguir esos datos. ¿Sí? Yo he tenido acceso por el Banco Mundial, que tiene partners que sueltan los datos. ¿Sí? Yo me acordé de una pregunta, lo de Google, lo que decías de Google. Sí, esas son aplicaciones de Google. O sea, si tú tienes prendido o sea, usa Google Maps. Si estás buscando en Google Maps, él te está traqueando. ¿Sí? Si estás usando Waze en Google, también te está traqueando. Pero si estás revisando el correo electrónico, también. Estos datos de Google son datos de sus aplicaciones. Entonces, probablemente va a traquear más a un tipo de personas, ¿no? Más jóvenes que a papás o... Sí, hay un bias, hay un bias de etario, ¿sí? de edad, y también sociodemográfico, porque no todo el mundo tiene acceso a internet en su celular. ¿Sí? El promedio en Colombia es como el 50%, creo 65% leí hace poco, de internet móvil. ¿Sí? Pero no, uno puede escalarlo bien, o sea, puede ponderizar eso y hacer unas buenas estimaciones. ¿Alguna otra sugerencia, digamos, para poder construir una matriz de ese estilo de una manera más económica, si no tenemos los 15.000 o si nos vende solo la matriz de Bucaramanga? Hay modelos teóricos que también y que funcionan bastante bien. Por ejemplo, o sea, si uno no tiene la movilidad, pero uno sabe cómo se distribuyen los empleos en la ciudad. O sea, eso lo puede sacar, eso lo puede tener la alcaldía. Entonces tú tienes la densidad de población en cada lugar y tienes la densidad de empleo en cada lugar. Y entonces corres un modelo que es súper simple, un modelo que se llama, hay varios, pero los más famosos son un modelo gravitacional que te está diciendo, el flujo entre dos puntos depende del empleo que haya en un punto multiplicado por el empleo que haya en el otro punto
dividido sobre la distancia a la algo, o una función de la distancia. Por ello llaman gravitacionales, porque es parecido a la ecuación gravitacional. Pero hay otros modelos que para el caso de ciudades se llaman de radiación, que son mucho mejores. O sea, para ciudad, entre ciudades, de gravitación es fácil de hacer. Dentro de la ciudad, es un empleo total. Entonces yo estoy aquí, yo vivo aquí, ¿qué tanto empleo hay a mi alrededor? Y calculo cómo se mueve la gente. Y son buenos, o sea, no son del todo locos. Sí, o sea, necesitamos datos, sí, sí. Pero eso está, o sea, uno puede ir, digamos, empleo puede ir a la Cámara de Comercio. ¿Alguien más desea realizar preguntas? Las personas que nos acompañan en el Zoom pueden realizar sus preguntas a través del chat. Bueno, parece que no hay preguntas virtuales, pues agradecerle nuevamente a Luis la participación, haber aceptado la invitación. Luis, tal vez de pronto, si podría decir por micrófono su correo por si alguien quiere contactarlo para alguna información o algo, no lo vi. Ya, perdón, sí, es fácil. L. Olmos, si quieres cópialo en el chat. L. Olmos. @ U D E DE Medellín, U de Medellín, pero de Las dos letras, UDE sí. Medellín. udmedellin.edu.co. lolmos@udemedellin.edu.co. Dice, considera que los usos, análisis y recolección de datos juegan un papel importante en el cumplimiento de los ODS. Sí, o sea, eso es, digamos, yo creo que la charla, el objetivo era ese, es si tenemos la movilidad, los patrones de movilidad son un suministro muy importante para luchar contra los problemas que tenemos hoy en día, ¿sí?, en las ciudades. Entonces, hice 4 ejemplos relacionados con eso, en cómo usar esos datos para mejorar la calidad de vida de la gente en las ciudades. Vale, gracias.